El día de hoy se acaba una excelente noticia y es que en el Senado acaba de ser aprobada de forma unánime la propuesta realizada por el diputado de Morena, Pablo Gómez, que tiene como objetivo acabar con la partida secreta que era utilizada por las anteriores administraciones para gastar recursos y no justificarlos. Porque para aquellas personas que no conocen qué significa la partida secreta o para qué era utilizada, es básicamente un recurso que se termina asignando para que tú puedas gastar de forma discrecional. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ejecutivo puede tomar el dinero y decir, bueno, se presentó tal emergencia, se van a gastar 100 millones o 300 millones o 1000 millones en X o Y actividad, pero no necesita justificar o mejor dicho comprobar los gastos realizados. Por eso lo que se hizo el día de hoy, créanme que es algo bastante bueno y es de las mejores propuestas, o mejor dicho, de las mejores modificaciones que se han hecho propuestas por personajes de Morena, y que va a marcar una pauta de aquí en adelante, ya que el tema de la partida secreta estaba establecida en la ley. Esto significaba que bueno, pues los presidentes de nuestro país podrían hacer uso de esos recursos, pero realmente no aplicarlo a lo que se supone tendrían que ser destinados. Y es que a ver, aquí lo que se está mencionando es que lo que se hizo fue que se modificó el artículo 74 constitucional para el tema de eliminar la partida secreta. Y a ver, aquí también para aquellas personas que probablemente me digan, no, es que el morenista nunca propuso esto, es completamente falso. Aquí lo pueden ver en donde se menciona que el que presentó esta iniciativa fue el diputado de Morena, Pablo Gómez, y que tenía como objetivo acabar con aquellas actividades ilegales. Incluso se pone un ejemplo en el que se dice que durante el periodo de gobierno de Miguel Alemán se terminó gastando 6.5% en partida secreta del gasto ejercido. Ahora, por ello que el día de hoy se haya acabado con ella es muy bueno, porque los montos de los cuales se terminan hablando no son pocos, son muy grandes, y esto puede representarle un recurso a aquellos políticos que atienden a las viejas mañas de decir, bueno, yo voy a comprar voluntades, yo voy a comprar razones, diciendo como en México tenemos una gran cantidad de personas pobres, lo que hacen los políticos es utilizar en ocasiones estas partidas secretas para desviar el dinero a campañas políticas, que luego se terminan comprando despensas, se terminan regalando 100 pesos por un voto, lo cual luego a futuro, esos a los cuales tú les diste el voto te la terminan cobrando 100, 400, 500 veces lo que te terminaron dando. Por ello yo lo que siempre he dicho es lo siguiente, el dinero que te den cuando tú quieres, mejor dicho, cuando alguien te quiera comprar un voto, mándalos a chingar, ya sabes qué. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, te pintan las estrellas, te pintan la luna y no pasa realmente nada, sino que ellos, los únicos que se ven beneficiados son esos políticos que te están comprando el voto y no son los mexicanos. Por eso cuando te ofrezcan este tipo de cosas, mándalos allá sabes dónde. Pero bueno, el día de hoy lo que se hizo va a ser algo histórico, va a marcar una de las pautas más significativas en la historia de México. ¿Por qué? Porque bueno, estos recursos no son pequeños, son muy grandes, que claro, todavía falta bastante camino por recorrer, porque la corrupción no solamente se encuentra en el uso de recursos de manera discrecional. Un ejemplo de ello, para que se percaten de por qué es importante acabar con este tipo de partidas secretas, tiene que ver con lo que ocurrió en la administración pasada del expresidente Enrique Peña Nieto, en donde la Segov se terminó ejerciendo un gasto mediante una partida secreta, en donde la justificación que dio Osorio Chong, que era el que en esos momentos se encargaba de la Segov, dijo, bueno, se ejerció tal cantidad de dinero, pero no lo podemos justificar porque era relacionados con temas de seguridad nacional, por eso no vamos a justificar nada. Es ahí donde entran todas las actividades ilegales en las cuales se manda dinero público a cuentas bancarias de políticos en nuestro país. Y que el día de hoy se termina haciendo esto para que no se puedan pues joder a los mexicanos de alguna forma es muy bueno. Y que claro, les repito, falta todo camino por recorrer. El tema de la corrupción no solamente se encuentra en un poder o no solamente se encuentra en un área, se encuentra en toda la política mexicana de nuestro país, por desgracia, porque así se le acostumbró a las generaciones pasadas. El viejo dicho del que no tranza no avanza, y es que creo que eso lo tenemos que erradicar. A lo mejor la palabra, pues no digo que se erradique, pero que sí en los hechos se termine eliminando al 100%. Eso es lo que se tiene que acabar. ¿Y por qué digo que la palabra no? Regularmente en ciertas regiones de México hay personas que utilizan la palabra que no tranza, no avanza, o mejor dicho, ya hiciste la tranza, hacen referencia a actividades económicas que son legales y que bueno, se están haciendo para obtener un recurso. Es
por desgracia que la jerga mexicana se terminó empapando de cosas que en el contexto de una actividad ilegal eran malas, pero que no, a lo mejor en el contexto en el que una persona normal utilizaba no eran malas en sí. De cualquier forma, es muy pero muy bueno lo que se hizo. Vamos a ver qué otras propuestas termina sacando Morena, porque ha hecho cosas buenas, que claro, también tiene tropiezos, pues sí, pero lo que ha venido haciendo en los últimos meses, en el último año, ha sido de las mejores cosas, puesto que en las administraciones pasadas tú lo que veías cuando se legislaba, cuando veías a los diputados, a los senadores tratando de modificar leyes, solamente se modificaban aquellas que beneficiaban a los sectores más poderosos de nuestro país, aquellos que beneficiaban empresarios, corporativos, y ahí tienes el ejemplo más concreto de la reforma energética, de las reformas estructurales que se hicieron pasar como por ejemplo el tema de la reforma de estudios o la reforma educativa, perdón. En esa se decía que era una reforma para mejorar la calidad de vida y no necesariamente era una reforma laboral, tal y como muchas otras se terminaron implementando, en donde el outsourcing quedó completamente establecido en nuestro país, y luego nos percatamos de que muchas de estas empresas simplemente venían a explotar a los mexicanos a salarios completamente absurdos. ¿Por qué? Porque este tipo de empleos no requieren un nivel de especialización tan grande y por consiguiente los niveles de salario son incluso mucho más bajos que lo que pueden ser si te llega a contratar la empresa a ti de manera directa. ¿Por qué? Porque bueno, las empresas de outsourcing o subcontratación atienden al tema de ser las intermediarias y por consiguiente ellos tienen que obtener una ganancia. El problema es que ellos se llevan una gran cantidad de la ganancia y al trabajador le dejan muy poca. Pero bueno, eso es lo que se menciona. Vamos a ver qué es lo que llega a pasar. También una cosa que me sorprendió demasiado es que se haya pues aprobado de manera unánime. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los demás partidos que están en el Senado, como PRI, como PAN, como PRD, terminaron diciendo, bueno, la propuesta de Morena es buena, esta sí termina pasando. Me sorprende porque regularmente a todo lo que mandan al Senado o mandan a la Cámara de Diputados, a todo le dicen no. Que el día de hoy hayan hecho eso me parece muy bueno. O sea, se tienen que decir las cosas buenas cuando hacen algo bien, dentro de todas las cosas que hacen mal. Pero bueno, en sí la nota es muy cortita. Todo lo que se menciona es a grandes rasgos, que pues parte de la historia, bla bla bla. Pero en general lo que está haciendo o diciendo es, a ver, antes se utilizaba de manera discrecional el recurso público, ahora ya no se va a utilizar de manera discrecional el recurso público en cuanto al término de la partida secreta se refiere, porque los montos eran muy grandes. Aquí nos están contando pues una parte del dinero en el cual se menciona que se ejerció en partidas secretas, pero bueno, tomando en cuenta que las administraciones de Peña Nieto como las de Felipe Calderón eran administraciones que la verdad dejaban mucho que desear desde el punto de vista en el cual ocultaban gran cantidad del dinero que se terminaban robando, como por ejemplo el día de hoy salió una nota en la cual se mencionaba que funcionarios de la política, bueno, funcionarios públicos terminaron ocultando expedientes de la Casa Blanca para favorecer a unos cuantos. Por eso es que digo que las partidas secretas probablemente se terminaron gastando montos gigantescos en las administraciones de Peña Nieto y Calderón, donde creo que más se gastó ha de haber sido en la de Peña Nieto, que esos tipos se terminaron robando hasta los cubiertos. Pero no me queda otra cosa que decir más que si esto les agradó me podrías dejar un like, un comentario, suscribirte y nada, nos vemos muy pronto, gracias por verlo, hasta la próxima y adiós.